¿Ya? A ver, cuadrilátero. Ya saben que cualquier cosa me escriben, no voy a, por más que me hablen, no se va a escuchar. Cuadriláteros. Ya, así directo es aquella figura geométrica cerrada que tiene cuatro lados. Bueno, forma. Puede ser convexo, aquí, o puede ser no convexo. ¿Qué se caracteriza un convexo? Ya que sus ángulos interiores son menores a 180. Alfa, beta, teta, phi son menores a 180. El no convexo tiene uno de sus ángulos mayores a 180. Ahora, mmm, ¿cómo se puede identificar fácilmente un cuadrilátero convexo y cóncavo, ¿no? O en general, de la siguiente manera. Vamos a dibujar, si trazo una línea que cruce el triángulo, el cuadrilátero convexo, se va a cortar a lo mucho en dos puntos. Vienen acá 1 y 2. Spotlight. Acá está 1 y 2. Ya, sencillísimo. Acá, ¿y qué pasa si hago la mismo trazo en un triángulo, un triángulo, en un cuadrilátero no convexo o cóncavo? Va a cortar en más de dos puntos. Mira, 1, 2, 3, 4. Pero aquí, bueno, aquí, si aquí, 1, 2, 3. Aquí 2, ¿no? Pero hay más de dos cortas, eso sí de ley. Hasta 4 puntos, mira, lo está cortando. Ya, esa es la diferencia nada más. Propiedades. Suma de ángulos internos. Sencillísimo, eso se cumple para toda la vida, ¿ya? La suma siempre va a ser 360. Profe, que 180 no. Siempre va a ser 360 para un cuadrilátero. Eso tengo muy en cuenta. Exteriores, lo mismo, 360, ¿ya? Esto de los exteriores se va a cumplir no solamente por un cuadrilátero, sino para cualquier polígono cerrado, ¿ya? Siempre la suma de los ángulos externos es 180. No, 360. Acá. Esta es una de las propiedades que vamos a ver. Tengo un cuadrilátero ABCD. Antes de eso, voy a tomar una captura de esto. Un momento que guarda. Ya está. Tengo un cuadrilátero ABCD. Aquí es alfa y aquí es beta. Donde un ángulo es alfa, otro es beta. ¿Y qué pasa con los otros dos? Los dos vértices van a salir dos bisectrices. Y el ángulo formado por esas bisectrices va a ser igual a la semisuma de los otros dos ángulos. Repito, tengo un cuadrilátero ABCD, ¿ya? Donde el ángulo A es alfa y el ángulo B es beta. De los otros dos vértices van a salir bisectrices. Y el ángulo formado por esas bisectrices es igual a la semisuma de los de alfa y beta, ¿ya? O sea, ven esta figura e inmediatamente van a aplicar esta fórmula. ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Acá, bueno, eso sí ya lo hemos visto ya, hace varios meses. Hace varios meses hemos visto esto de acá, el boomerang. Profe, pero no, visto en triángulos. Sí, es que se puede demostrar con triángulos, así como cuadriláteros también. Estoy un poco delicado porque es un frío, viento, pero que se vuela todas las calaminas. Viene acá, alfa, beta, teta, es igual a x. La suma de los ángulos internos del boomerang es igual a la suma, no, es igual al ángulo
que está afuera, en el medio. Listo, nada más. Ya lo deben saber, es el pescadito, ¿no? El clásico pescadito. ¿Cuál es el pescadito? ¿Sabes qué? Cabeza más cola. Aquí es phi, ¿no? Acá es phi. ¿Qué pasa acá? Ahí está. Cabeza más cola es igual a la suma de las aletas. Ahí está el pescado. Teta más phi es igual a alfa, alfa más beta. Listo. Ya lo debemos conocer eso de ahí. Y el caso especial que también se demuestra, bueno, no vamos a mostrar ninguno porque bueno, voy a demorar un poquito más. No quiero eso. ¿Qué pasa aquí? Un cuadrilátero, de nuevo, y ¿qué se cumple? Que la suma de dos ángulos internos, dos ángulos adyacentes internos, porque dos ángulos juntos, mira, alfa y beta, va a ser igual a la suma de los ángulos opuestos a ellos, x más. Profe, ¿cómo se demuestra? Sencillísimo. A x, aquí es 180 menos x. Y, 180 menos y. Sumo esos cuatro ángulos, le igual a 360 y me resulta lo de aquí. Ya, esas son todas las propiedades, ya como pueden ver, sencillas, aplicativas. Vamos a ver los ejercicios que también son aplicativos, como pueden ver aquí. Uno que otro seguramente se va a complicar, pero esta semana vamos a ir tranquilos, ya tranquilos nada más, que la siguiente semana va a ser donde vamos a hacer puros ejercicios. Eh, bueno, ahí está, los ejercicios. Ya, un momento, un momento. Sí, mire su reloj. Ya, no se preocupen si se desconectan y se vuelven a conectar. No me hago problema por eso. Ya, porque asumo, y a mí muchas veces me pasa, que se les va por un momento el internet y se desconecta. ¿Ya? Mm, ya. Ya, así que no se preocupen por eso. A ver, empezamos con la primera. Pero siempre se avisa, obviamente, ¿no? Ya que ustedes tienen mi WhatsApp o en el grupo, es decir, no es que se vayan y sin decir nada. Ya, eso no, eso sí ya no cuadra. Aquí, sencillísimo, profe, me dan puros ángulos internos. Puros ángulos internos. Eso es lo primero que me debo preguntar. ¿Qué me dan? Puros ángulos internos. ¿No? Eh, como en la vida real, ¿no? ¿Qué me das? ¿Qué me das para hacer eso? ¿Qué me das para el otro? ¿Qué beneficios tengo? ¿Qué me das para que yo te dé? No, aquí es lo mismo. ¿Qué me dan para poder resolver? Me dan puros ángulos internos. Y yo sé que la suma de los ángulos internos es 360. Entonces diré que ¿no? 80 más 120 más x más 40 es igual a 360. Pero bien bacán. Y x es igual a ver, pues acá. Ya. Sí, me he dado cuenta de que estás desconectado. Ya. Entonces, x es igual a 160, 240, 120. Creo que sí. Más. Sí, excelente, sí. Muy bien. Sale 120. 160, sí, sí.
Ya, aquí es lo mismo, ya. Vamos a ir suave por esta semana. Aquí, calcular X. Lo mismo, ¿qué me dan? Puros internos. ¿Qué hago? Los sumo, ¿no? 4x más 8x más 3x más 5x es igual a 360. Sumo 12 más 8, 20. 20x es 360. X es igual a, ¿me lo dice? 18. 18, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ese es también lo bueno de hacer clases por Zoom, ¿no? Que veo la participación. Porque si es que lo hago por, si es que grabo un video, no puedo calificar eso. ¿Ya? No puedo. Pero obviamente no va a suplir la nota de la tarea, pues no. Pero sí ayudar si es que si es que se han equivocado. Ya, muy bien a los que están ahí participando. Sigamos. La siguiente. Profe, ¿qué me dan? Profe, ¿qué me dan aquí? En la 5 me dan puros externos. 120 está fuera, 80 está fuera, X está fuera y este X también está afuera. Entonces, la suma de ángulos externos, la suma de ángulos externos es 360 de toda la vida. 120 más 80 más X es igual a 360. ¿Ya? ¿Cómo sale X de ahí? Ya está. X sale 80, me dicen, a ver, 200, sí, está sencillísimo. Ya, eso es como para que les quede claro qué formas utilizar, ¿no? Eso siempre necesitamos, y no solo en matemática, en todos los cursos. Me estoy quedando sin tiempo, dice. Bueno, en todos los cursos necesitamos ejercicios que se apliquen directo para, para poder desarrollarlo. Lo mismo en comunicación, por ejemplo, están viendo qué temas hay en comunicación, no lo sé, sujeto, por ejemplo, sujeto y predicado, ¿no? Primero te ponen oraciones sencillísimas, ¿no? Donde se identifiquen claramente quién es el sujeto y quién es el predicado, ¿no? O sea, mi computadora está fallando. El sujeto obviamente es mi computadora, ¿no? Y el predicado está fallando, ¿no? Primero hacen oraciones así, ¿no? Luego van cambiando con sujeto tácito o el predicado va primero, el sujeto va por el otro lado, bueno, así. ¿Ya? Es en comunicación, ¿no? En RB también es lo mismo, en historia quizás, ¿no? Quizás. Aquí, la 7. Profe, la 7 es lo vi en la teoría, ¿no? Pero creo que no sale, no se ve igual. Vamos a la teoría. ¿Dónde está eso? Aquí está. Vamos a la teoría, un pantallazo por aquí. Ahora sí, y lo pego por acá. Ahí está. Esa es la propiedad de la que estamos hablando, ¿no? Que me decía que el ángulo podría subir un poco, aquí está. Ya, ya, pero tiene unas copias rápido.
Yo de normal la subo, pero la clase la clase está siendo grabada. Está siendo grabada y ya, pues, ¿no? Ya, bueno, mientras que el compañero está copiando, ah, y les pido que cuando escriban por el chat, sea aquí por Zoom, y sea en WhatsApp o sea en cualquier lugar, no escriban todo un texto con mayúsculas. ¿Ya? Eso ustedes lo tienen que saber desde ya. ¿Ya? Que, que mayúscula significa, no sé si lo saben, que estás gritando. ¿Ya? Y voy a asumir que ustedes no lo saben. Ya, pero no lo vuelvan a hacer. Ya que no se han escuchado casos de personas que han sido despedidas por hablar a sus jefes o con mayúsculas desde toda la vida. Ya no lo vuelvan a hacer, si es que lo están haciendo. Ya que a mí también me incomoda que lo hagan. Bueno, ya voy a asumir que están aquí y que han copiado. Ya. Lo que hablamos antes, aquí en la 7. Ya, se aplica lo mismo. ¿Sabes qué? El ángulo formado por las dos bisectrices de ángulos adyacentes es igual a la semisuma de los otros dos ángulos, ¿no? Y esto es lo que se cumple, ¿no? X, que es el ángulo formado por las bisectrices de estos dos ángulos, va a ser igual a la semisuma de estos dos, ¿no? O sea, X es igual a 60 más 40, 400 puse, entre 2. X es igual a 50. ¿Listo? Ya, nada más. Profe, aquí ya no sé qué hacer. Ya. Con estos dos acabamos. Eh, calcular X. Profe, ya no hay solo uno. Como está la formulita, hay dos. ¿Qué hacemos? Te vi tiempo, ¿eh? Alguien que me le pidió. Ahí. Bueno, ya. Aquí es cuando vean dos, siempre se va a cumplir lo siguiente. ¿Ya? Tengan en cuenta que la suma de los dos ángulos X más 80, aquí escribirlo mejor así con el teclado, X más 80 es igual a 180. ¿Ya? La suma de esos dos ángulos va a ser siempre 180. Entonces X es igual a 100. Y te preguntarás el por qué, ¿no? Porque siempre, ¿no? Tienes que preguntarte por qué, no sé si es el caso de todo. No, lo mismo, ¿no? Estábamos en clase orgánica la semana pasada y el profesor empieza a hablar de los alcaloides, ¿no? Y seguramente ustedes también han escuchado la palabra alcaloides. Eso es de toda la vida. Cuando detienen a un narcotraficante, ¿por qué se por eso? Por alcaloides, ¿no? Positivo en alcaloide de cocaína. Bueno, y la primera pregunta que todo el mundo tuvo, profe, ¿cómo se hace el clorhidrato de cocaína? Y efectivamente, como es un profesor de orgánica y de la uni todavía, sabía, ¿no? Cómo hacerlo. ¿No? Y le empecé a explicar hasta que dijo, no, ya se iba a meter en problemas legales, sigue explicando, dice, ¿no? No, pero el proceso es relativamente sencillo, ¿no? Un narcotraficante sin saber de química lo puede hacer, como un estudiante de química no lo voy a poder hacer. Entonces, un profesor de química que tiene ya décadas enseñando, también lo puede hacer.
no, pero es ilegal, ¿no? Aparte daña a muchas personas. Bueno, ya, aquí, 100. Profe, y la siguiente ya para acabar, falta poquitito. ¿Cómo se hace esto? ¿Agrandarlo? No se olviden que toda tarea es con la actividad, con los problemas que yo resuelto, ¿ya? No me dan escribirlo de nuevo. Profe, aquí tengo un cuadrilátero donde 3 lados son iguales. ¿Qué me dan? 2 ángulos iguales. No, perdón. 2 ángulos internos y un externo. Profe, ya no sé qué hacer. Porque las propiedades siempre me dan 4 datos, ¿no? 2 internos, 2 externos, los 4 internos, los 4 externos. Pero acá no tengo nada de eso. ¿Qué tengo que hacer, no? Si es que tuviera este angulito, sería sencillísimo. Pero no lo tengo. Tengo que hacer uso de los lados iguales, ¿no? Punto, punto, punto. Ojo, cada vez que yo vea esta figurita, o sea, un ángulo que sea 60 y estos lados sean iguales, siempre voy a formar un triángulo equilátero. En la teoría creo que estaba, pero no les mencionaba, ya ustedes la ven. Ya, siempre se va a formar un triángulo equilátero. Aquí, de acá hasta aquí. ¿No? 2 lados iguales, si acá es 60, este de aquí es 60. Pero creo que les comenté ya varias veces 60. Y aquí también sería punto. Bueno, ya punto. Ya lo ven, punto. Punto. ¿Y qué pasa con este triangulito entonces? Es isósceles. Y aquí sería 50. Y x sería lo que le falta a 110 para que sea 180, o sea, 70, ¿no? 50 más 60 más x es 180, x sale 70. Cuando copio no quiero ver la respuesta nada más, quiero ver la ecuación final. Bueno, y eso es todo, jóvenes, estudiantes del segundo año. Sigan mis indicaciones. Si por ahí no envían las tareas porque no quieren, pero las tienen ahí, me las envían de todas maneras. Voy a asumir eso, que las tienen. Hasta la próxima. Cuídense, tengan buena semana. Y nada más, ¿ya? Nos vemos. Adiós, No los profesor. escucho. Por más que me valen, nos vemos. Chao, chao.